Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día, hablándoles. El mensaje de ahora es: su sangre quitó nuestros pecados, su sangre quitó nuestros pecados. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es, de lo que fue el sistema judío ah, bíblico, donde tenían templo, donde sacrificaban animales, donde hacían ofrendas para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Pero hubo un reemplazo con cuando el Mesías vino, cuando Jesús vino y se entregó y dio su cuerpo, derramó su sangre. Fue el perfecto sacrificio, y ese perfecto sacrificio queremos hablar, porque ese sacrificio nos beneficia a nosotros. Su sangre nos quita el pecado de nosotros. No se podría vivir con la basura en la casa. Se tiene que poner en una bolsa, poner afuera, y alguien se la tiene que llevar. Entonces, porque si no, vive uno con la basura. De la misma forma, Jesús se llevó nuestros pecados, ya de una vez y para siempre. Ahora ya no, ahora estamos libres de pecado en Cristo Jesús. Y vamos a hablar de cómo Dios logró hacer esto a través del Mesías de Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos 7:4. Dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir por la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios. Yo creo que nadie tiene problema sabiendo que morimos al pecado. Pero aquí Pablo no solo habla que morimos al pecado, sino que también morimos a la ley. Antes estábamos bajo el dominio de la ley, pero cuando Cristo dio su cuerpo, morimos a la ley. Morimos a la ley y morimos al pecado. Ya no estamos bajo ese sistema de antes. Yo ayer estaba descubriendo de que el judaísmo en sí, el judaísmo bíblico, ya no existe. Actualmente ya no existe. El judaísmo que existe ahora es un judaísmo que se llama rabínico, donde están todas las ramas, como judíos ortodoxos, etcétera, etcétera. Pero este es un judaísmo rabínico, donde se enfocan en la interpretación de la palabra, donde se enfocan en el estudio de la palabra del Antiguo Testamento. Ya no están bajo el antiguo sistema, ya no existe ese sistema antiguo. Ahora están bajo el judaísmo rabínico, y esto sucedió a través de lo que el Mesías hizo, del sacrificio que el Mesías hizo. Ellos esperaban un Mesías que iba a triunfar, que iba a vencer a sus enemigos, pero no esperaban un Mesías que iba a reemplazar su sistema, que iba a reemplazar el sistema de la ley de Moisés, y que iba a establecer un nuevo pacto con su sangre, con su cuerpo, para remover de nosotros nuestros pecados. Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando Dios te quita los pecados, tú te tienes que poner de acuerdo con lo que la palabra dice, no con lo que tu mente te dice o lo que la otra gente te dice. Si la palabra dice que su sangre te quitó los pecados, tu sangre te quitó los pecados. Si la palabra dice que tú estás muerto al pecado, y la palabra de Dios dice que tú estás muerto a la ley, tú estás muerto a la ley. Entonces tú tienes que alinearte a lo que dice la palabra. Y es interesante. Yo estaba viendo ayer también de que Adán y Eva vivieron bajo la ley. Vivieron bajo la ley, bajo la ley de Dios. Tenían ley de Dios y la guardaron. Y también la guardaron por un tiempo. Adán fue el que la guardó más tiempo. Dice que Eva fue tentada por la serpiente. Aparentemente la serpiente no tenía ningún efecto con Adán, pero en Eva encontró
sí pudo tentar a Eva. Entonces Eva cayó y Eva pudo tentar a Adán. Eva tentó a Adán. Entonces, pero no fue la serpiente que tentó a Adán. Adán guardó la ley de Dios inmediatamente después de que Dios hizo al hombre y a la mujer, al hombre, perdón. Cuando hizo al hombre, lo puso en el jardín, inmediatamente le dio la ley. O sea que Adán no vivía bajo la gracia, vivía bajo la ley y la cumplía. Era un hombre perfecto, era un hombre perfecto que Dios creó, y la cumplía la ley. Y Dios hizo, no miró que no estaba bien, que estaba solo. Quiso hacerle una compañía a través de los animales, y después se le ocurrió una idea mejor: hacer a Eva de su costado. Hizo a Eva de su costado, y a Adán le pareció genial la idea. Dijo: este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces vivieron. Eva ahora tenía la ley de Dios, la ley que tenía Adán, de no comer del árbol del bien y el mal, del fruto del bien y el mal. Sin embargo, la serpiente ahora encontró en Eva una presa para tentarla, que pecara contra la ley de Dios. Y pecó. Y cuando ella pecó, Adán fue tentado por Eva y también pecó. Y ahí el diablo logró su propósito de traer muerte, de traer destrucción hacia la nueva creación de Dios. Sin embargo, Dios creó un plan que ahora, por medio de otro Adán, del último Adán, ponerle el fin a la ley. Porque la ley siguió dando. Israel Dios le dio una ley también. A cada persona que Dios tiene un trato, una unión con una persona, Dios va a dar ley. Entonces Dios le dio la ley a Israel, y se la dio. Ya no eran solo un mandamiento, ahora eran 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos los quebraron antes de verlos, antes de recibirlos. Llegó a un punto donde Moisés venía con los 10 mandamientos de cómo subió a la montaña, y regresó con los 10 mandamientos, y se dio cuenta que el pueblo ya había quebrado el primero. Entonces quebró los mandamientos, y tuvo que regresar por otros 10 mandamientos, por los mismos mandamientos en las piedras. Otra vez volvieron a poner los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya había quebrado el primero. Cuando miraron que tardaba mucho tiempo, hicieron un becerro y empezaron a adorar al becerro. Eso quebraba el primer mandamiento, de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces Dios va a poner leyes, pero a la misma vez las personas piensan y tratan de cumplirlas, pero no. Si las cumplen, solo es cuestión de tiempo que las desobedezcan. Solo una persona hubo que fue enviada, que en el cielo dice que se les dice: envíame a mí, y aquí me has dado cuerpo, y con este cuerpo se ofrece como sacrificio para ponerle fin a la ley de Dios, y ponerle fin al pecado, y poder otra vez restaurar a la creación caída. Entonces vamos a ver el fin del sistema, porque los judíos no dicen esto. Ellos siguen con la idea de que van a volver a poner, bueno, partes ciertos siguen con la idea de poner otra vez el templo, de seguir los sacrificios, pero Hebreos 10 dice que no, que ya se terminó, que Dios en Cristo empezó un nuevo pacto, que el cuerpo de Jesús fue el fin de la ley de Moisés, el fin de la ley de Dios. Y ahora las leyes son internas, son puestas por Dios internas, y ya no se recordará más Dios de nuestros pecados. Ya Dios no mirará, porque la sangre de Cristo nos protege, porque la sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo quita toda la basura de nuestras vidas de una vez y para siempre.
Dice Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, wow, ese es el punto, que el sistema judío bíblico, que existía antes de Cristo, ese sistema bíblico, el sistema judío bíblico requería de que el pueblo trajera un sacrificio, una oveja, un macho cabrío, un toro, un buey. Traían sacrificios de animales, y la sangre servía para acercarse a Dios, perdonar sus ofensas. Pero estos sacrificios eran en continuo. No solo lo hacían un año, al siguiente año, dice que las enseñanzas muestran de que lo hacían hacían sacrificios en las noches, hacían sacrificios en las tardes. Para los sacrificios de la noche, para que les sirvieran para la mañana, y los sacrificios en las tardes para que les sirvieran hasta las noches. O sea, tenían cubierto el día completo por los sacrificios de la tarde y por los sacrificios de las mañanas. Todos los días hacían sacrificio, pero en esta pasión habla del que cubría los pecados, que los hacían cada año. Entonces, cuando ese sistema es el sistema judaico bíblico, que ya no existe, ya no está en parado. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué no existe? Porque Jesús puso un fin a eso. Los judíos no lo aceptan, pero la historia misma muestra que ya no están bajo un judaísmo bíblico, sino ahora están bajo un judaísmo rabínico, que de ahí dependen los judíos ortodoxos, de todas las ramas del judaísmo, de ese judaísmo rabínico, que básicamente se encargan en leer el Antiguo Testamento, hacer comentarios, en estudiar el Antiguo Testamento, pero ya no existe lo que Jesús quitó con su cuerpo, cuando derramó su sangre. Y entonces dice Hebreos 10, versículo 5, por lo cual, al entrar al mundo, antes de que Jesús viniera al mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te han complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido en el rollo del libro, el libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Quita la ley para establecer la ley, el pacto nuevo, que empieza con su sangre y termina, y que empieza con su sangre, con su cuerpo y su sangre. Quita para hacer el segundo. Dice el versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados, mediante la ofrenda de su cuerpo, ofrecida de una vez y para siempre. La sangre tú te tienes que alinear con la sangre de Cristo. Tú te tienes que alinear con el cuerpo de Cristo, porque el mal va a querer engañarte. Te va a querer engañar y te va a decir, tú no estás, tus pecados no te han sido quitados. Pero aquí dice, tus pecados han sido quitados. Todos han sido quitados y han sido quitados por la sangre de Cristo. Y en esta versión no dice, pero lo corté antes corté el texto antes, termina como en el 13, donde dice
que Dios ya no verá más nuestros pecados. Ya Dios no se recordará de nuestros pecados. En la ley decía que Dios visitaba los pecados de la primera, segunda, tercera generación. Pero dice, ya no más se recordará de nuestros pecados. Ya no los mirará. ¿Por qué? Porque los quitó. Así como el este está lejos del oeste, así están nuestros pecados fuera de nosotros. Ya no tenemos esa culpabilidad, ese poder de pecado sobre nuestras vidas. Somos libres en Cristo Jesús. Ahora pertenecemos al nuevo pacto, el que fue establecido, que empezó por la sangre y el cuerpo del Mesías. El Mesías se entregó como sacrificio. Esto fue algo tremendo, porque el pueblo de Israel esperaba un Mesías que viniera y los libertara de sus enemigos, pero no esperaban un Mesías que los liberara de sus pecados y que liberara al mundo de sus pecados. Porque esto es el problema que resultó con Adán, que después de que no pudo cumplir la ley de Dios, que falló, que fue tentado y falló, ahora necesitábamos un redentor, un salvador. Y Jesús sí cumplió. Jesús cumplió de una vez y para siempre. Ahora Él vive, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Estamos a alinearnos para que nosotros también podamos vencer. Así como Él venció, por su cuerpo morimos a la ley, morimos al pecado, y por su sangre nuestros pecados han sido quitados. No como la sangre de los animales, de los becerros que no podían traer salvación. Ahora la sangre de Cristo nos quita nuestros pecados. Es tiempo de que empecemos a manifestar lo que la palabra dice, que estamos muertos a la ley. Entonces, el problema es que la mayoría de personas que creen en Cristo ellos están de acuerdo con eso, que estamos muertos al pecado, pero ellos dicen, no, la ley no está terminada, hay que guardar la ley, hay que regresar a la ley. Es más, de los 10 ahora son solo 2 mandamientos. Entonces quieren volver a la ley, y no se dan cuenta de que la ley, si hay ley, va a haber pecado. Están de la mano. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que media vez tú falles, que tú no cumplas, que tú no hagas, te cae el pecado, el juicio del pecado. Pero en Cristo no solo estamos muertos por el cuerpo de Cristo, no solo estamos muertos al pecado, sino que estamos muertos a ese sistema de la ley, a la ley de Dios. Estamos muertos. No es cuestión de que vamos a morir no, ya estamos muertos. Nos contamos muertos. Y ahora por su sangre nos libera de nuestros pecados. Así que esa es buena noticia. Es buena noticia para los que reconocen que no pueden guardar la ley de Dios, que no son capaces de guardar la ley de Dios, pero que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Cristo. Y la idea, cuando Él fue enviado y Él dijo, heme aquí, envíame a mí y yo seré un sacrificio, esa fue una idea genial, porque Él es el único que puede cumplir la ley de Dios. Él es el único que la puede cumplir, y por medio de Él nosotros, por su obediencia, nosotros somos justificados. Por su sangre somos justificados, y Dios ya no mira más nuestros pecados. Qué tremendo, qué poder de Dios. Y nosotros nos alineamos con esa palabra, que estamos muertos a la ley, estamos muertos al pecado, y por su sangre nuestros pecados fueron removidos de nosotros, como quien se lleva la basura de tu casa. Se lleva la basura de tu casa a saber dónde la ponen, pero ya se fue. Ya no vas a vivir con basura. Así que Dios remueve los pecados de tu vida por su sangre. Qué bendición, qué bendición. Eso es todo por el día de hoy. Si estás en Facebook, comparte este video, hazle like. Si estás, hazle like a la página. Ayúdanos a crecer orgánicamente, sin pagar publicidad. Si estás en YouTube, hazle like a los videos, compártelos y suscríbete a nuestro canal.
Dios te bendiga, te siga bendiciendo, y que esta palabra de este día sea un recordatorio para el mal, contra el mal, para cada vez que el mal quiera atacar tu cuerpo, tú puedas pensar y decir: Jesús, el cuerpo de Jesús me mató. Ya no existo más para el pecado, para la ley de Dios. Ahora tengo un nuevo pacto, y las leyes de Dios están en nuestros corazones, en nuestras mentes, y no las tratamos de cumplirlas. El Espíritu que vive en nosotros nos ayuda, nos cambia. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra observación de la ley de Moisés. Ahora estamos viviendo en Cristo Jesús, y su obediencia, su fidelidad, su amor por nosotros nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de fe en fe. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana.